Bienvenido a HBTV. Soy Harry Binswanger, el HB en HBTV. Soy un filósofo que defiende la filosofía del objetivismo de Ayn Rand. Hoy que es Halloween, es apropiado que retomemos la filosofía zombie de Immanuel Kant. Todo el sistema filosófico de Immanuel Kant se basa en destruir la vida humana. Se basa en destruir la mente y destruir los valores. Así que hoy estamos discutiendo el lado del valor. Ya había discutido la falacia central en su epistemología. Para aquellos de ustedes que quieren recordar que no lo han escuchado, considera que una identidad de frase Ayn es el descalificador de la conciencia. Si eres consciente de alguna manera, no eres consciente. Y comparé esto con decir que si conduces a Chicago en una ruta específica, no llegas a Chicago. Solo se llega a Chicago por esa ruta. No voy a entrar de nuevo en eso, pero tiene una muy elaborada, engañada. Esquema ofuscador para llegar a la conclusión. No puedes saber nada. Tu mente es incompetente. Lo que podemos hacer es decir que si estás de acuerdo con tus semejantes, bueno, eso es lo mejor que puedes hacer. Así que llamemos a eso ser lógico, ser objetivo. De nuevo, Ayn Rand llama a su interruptor el interruptor de lo colectivamente subjetivo por lo objetivo. Así que destruye la objetividad si estás de acuerdo con él. Y va a destruir la ética en lo que voy a discutir hoy. Pensé que era malo. Pensé que era repugnante, pero tenía una visión demasiado agradable de él. Revisé mis notas, revisé lo que dice, y es una celebración de la muerte al estilo de Halloween como tal. Pero no se ve de esa manera. ¿Cómo pudo haber conseguido la influencia que tiene? El filósofo más influyente en 200 años. ¿Cómo es? Porque escribe esta horrible y estrecha prosa de cuna y rara vez deja caer la máscara para mostrar de qué se trata realmente. Hay un par de casos en los que hace eso. En la introducción a la segunda edición de la Crítica de la Razón Pura, por ejemplo, dijo famosamente, descubrí que tenía que negar la razón para dejar espacio a la fe. En ese mismo trabajo, sugiere que hacer esto le ha permitido llegar a un buen sistema ético, a saber, el cristianismo, el sistema ético cristiano. Bueno, es el cristianismo con esteroides. El cristianismo es algo así de bajo, ya que citaré algo de un papa. Pero el cristianismo en general, y particularmente en los Estados Unidos del siglo XX, es muy aguado y suave en comparación con Kant. Pero Kant es el hombre que salvó la religión de la ciencia y salvó la ética cristiana de la razón. Ahora, ya que salvarlo significa mantenerlo vivo como un zombi para destruir todo lo que es vivo, correcto y real. La palabra ahorro es quizás lo incorrecto de usar. Evitó el colapso total de la religión y la ética religiosa. Y lo hizo sobre la base de un razonamiento muy complicado e intrincado, que en última instancia no se basaba en nada más que en sus sentimientos. Y eso lo veremos.
Así que profundicemos en su ética comenzando con su enfoque de la ética. Dice la base. Todas estas citas son de sus obras sobre ética. El principal son los principios metafísicos de la virtud. Y la mayoría de mis citas de hoy serán de cuando tomé esto en la universidad, cambié el título. Son los principios fundamentales de la metafísica de la moral y, siendo el meneo que soy, lo taché para que leyera los principios mentales de la metafísica de la moral, los principios sin sentido de la moral. Y eso es lo que es. Así que no voy a identificar de dónde provienen estas citas. Si quieres, puedo rastrearlos, pero los escribo para poder revisarlos en el orden correcto sin ir a los libros. A veces habrá algunos puntos punteados, eliminando elípticamente algunas palabras, pero en ningún caso cambio el significado. Y puede buscar estas citas en la web y averiguar cuál es la redacción original completa. Número 1. La base de la obligación. La moralidad se trata de lo que debes hacer, obligación, ¿verdad? La base de la obligación no debe buscarse en la naturaleza del hombre o en las circunstancias del mundo en que se encuentra, sino a priori simplemente en los conceptos de la razón pura. La razón pura es esta parodia castrada y destripada de la razón que se le ocurre en la crítica de la razón pura. Es la razón considerada como una cosa mística. Es la razón separada de los sentidos, la razón sin percepción de la realidad. Pura razón, ¿qué lo hace impuro? La materia sucia, los sentidos, las cosas de este mundo, el dinero, el sexo, el disfrute. Así que no, es pura razón. Y a priori significa independiente de cualquier experiencia sensorial perceptiva. Así que vamos a obtener la obligación no de mirar la realidad, no de nada que percibamos o introspectemos, sino de giros lógicos en nuestras propias mentes separadas de la realidad. ¿Por qué? Porque él dice, si dejas entrar cualquiera de estas cosas materiales y traes percepción y materia, será subjetivo. Veremos algunas citas sobre lo que cree que significa subjetivo y resulta que para mí tiene contacto con la realidad. Pero eso es lo que quiero decir con que no tiene argumento, es realmente su argumento a favor de una razón primaria o pura como base de la moralidad. Bueno, habrá algo que diga de este lado, pero básicamente no hay nada. Es que si no aceptas lo que estoy diciendo, eres un subjetivista. Ese es su argumento. Citando de nuevo, para que una acción sea moralmente buena, no basta con que se ajuste a la ley moral, que obtenemos a través de la razón pura, sino que también debe hacerse por el bien de la ley. Otra cita, una buena voluntad es buena, una buena voluntad. Afirma correctamente que la moralidad tiene que ver con la elección. Quiero decir, no lo dice tan bien, pero donde no puedes evitar hacer algo, no hay moralidad. Aunque al final lo engañará. Así que la moralidad se refiere a lo que eliges, cómo usas tu libre albedrío. Para que una acción sea moralmente buena, no basta con que se ajuste a la ley moral, sino que también debe hacerse por el bien de la ley. Una buena voluntad es buena. Una buena voluntad, una elección es una buena elección es buena no por lo que realiza o efectos, no por su idoneidad para el logro de algún fin propuesto, sino simplemente en virtud de la volición.
Es decir, es bueno en sí mismo. Sabes, los cristianos dicen que la virtud es su propia recompensa porque está muy claro que no hay recompensa en la tierra por vivir la ética cristiana. Es una ética anti esta tierra. Pero dicen que la virtud es su propia recompensa. Kant va un paso más allá, como suele hacer. Apesta. Hazlo porque es tu deber, no porque obtendrás nada de ello. Y para enfatizar que no tiene que ver con los efectos de sus elecciones, dice, incluso si sucediera, que esta voluntad, esta elección, debería carecer por completo de poder para lograr su propósito, si con sus mayores esfuerzos aún no lograra nada. Entonces, como una joya, seguiría brillando por su propia luz como una cosa que tiene todo su valor en sí misma, su utilidad o inutilidad no pueden agregar ni quitar nada de este valor. Lo bueno es bueno en sí mismo. Es un extremo de la teoría intrínseca del bien. No tiene nada que ver con lo que quieres. No tiene nada que ver con tu naturaleza. No tiene nada que ver con lo que necesitas. No tiene nada que ver con lo que intentas lograr con tus acciones. Es solo porque es tu deber si lo haces porque es tu deber. Si solo dices Sieg Heil y obedeces al Führer, está bien. ¿Exagero? No. Los nazis eran kantianos. Sale directamente de Kant. Cumple con tu deber, obedece, no pienses, no preguntes. Ahora, aquí hay algo que encontré que en realidad había olvidado hasta que preparé esto. Es casi como un argumento a favor de la idea de que la felicidad, los valores, la vida no tienen nada que ver con la moralidad. Aquí está el argumento. Está reescribiendo la sección introductoria aquí para que sea más clara. Si la naturaleza tuviera este encuentro, en realidad, como prefacio, si la naturaleza hubiera significado que la vida y la felicidad fueran nuestro propósito, lo que la naturaleza hace a través de la selección natural, que él no conocía. Si la naturaleza hubiera querido que la vida y la felicidad fueran nuestro propósito, actuaríamos por instinto. Ahora aquí está la parte citada. La naturaleza no solo habría asumido la elección de los fines, sino también de los medios, y con sabia previsión habría confiado ambos al instinto. Interesante idea, ¿no? Si la naturaleza... Si lo fuéramos, si la selección natural o la naturaleza nos preocuparan por nuestra supervivencia y felicidad, nos habrían dado el instinto de comprar acciones de Microsoft cuando estaba bajo. Nos habrían dado el instinto de vivir en los Estados Unidos en lugar de en un país menor. Nos habría dado el instinto de comprar un seguro de vida. Nos habría dado el instinto de comer una dieta equilibrada y eso casi podría hacer. Nos habría dado el instinto de hacernos chequeos médicos anuales. Nos habría dado un instinto para hacer todas las cosas que creemos que son sensatas. Ahora, o salvando un poco la cara de Kant, está escribiendo esto en 177.576 aproximadamente, en algún lugar a fines de 1700, cuando la vida no era tan complicada. No tenía seguro de vida, no tenía selección de países. Bueno, lo hiciste, pero en muchos países no era posible emigrar. No tenía la opción de comprar acciones en la bolsa de valores, no demasiado.
Así que te imaginas a un granjero, ya sabes, pero ¿qué hay de eso? Te dará el instinto de encontrar semillas, plantarlas y arar, y el instinto de saber qué semillas usar. Le dará un instinto al agua. Quiero decir, ¿con qué visión de la naturaleza está lidiando aquí? Su naturaleza sería una mente. Es solo una mente la que puede descubrir la planta en la primavera para cosechar en el otoño. No se puede hacer por reflejo. Continuando con la estúpida cita de Kant, cuanto más se aplica una razón cultivada con un propósito deliberado al disfrute de la vida y la felicidad. ¿Tienes eso? Cuanto más cultivada es una razón como la de John Gould, Howard Rourke o la misma Ayn Rand, tanto más cultivada se aplica la razón con un propósito deliberado al disfrute de la vida y la felicidad, tanto más falla el hombre en la verdadera satisfacción. So much the more does the man fail of true satisfaction. Y naturalmente surge si intentas hacer eso, cito, el odio a la razón, especialmente en el caso de aquellos que tienen más experiencia en el uso de la misma. Descubren que, de hecho, solo han traído más problemas sobre sus hombros en lugar de ganar felicidad. ¿Quieres usar tu mente para cuestionar las órdenes del juez? Vas a fracasar. La mente individual es impotente para conocer la realidad real. Vas a estar frustrado, infeliz. Veamos si lo hicimos yo. Ahora, esta es exactamente la redacción del Papa Inocencio III que escribió en aproximadamente 1200. No tienen una fecha exacta aquí, pero fue antes de que se convirtiera en Papa cuando era cardenal y sabemos que se convirtió en Papa en 1198. Esto es lo que él dice: el hombre se entrega a una variedad infinita de negocios y ocupaciones, sin embargo, el resultado final es el mismo para todos. Man indulges in an infinite variety of business and occupations, yet the end result is the same for all. Trabajo Labor y and aflicción de affliction la of the mente. mind. The Los sabios wise buscan smith e investigan los search cielos out and altos, la investigate the tierra high ancha y el heavens, the mar wide earth, profundo. and the deep sea. They Discuten sobre dispute todos about all ellos, of them. They write escriben about sobre each cada of uno them. de ellos, They are siempre always están learning and aprendiendo y teaching. enseñando. ¿Cuál What es is el the resultado de result of all todas these estas ocupaciones si occupations no if es el not trabajo, el labor dolor and y la aflicción del sorrow, an espíritu? affliction of spirit? The El autor writer de of las the siguientes following líneas lo lines sabía knew bien this por well by experiencia. experience. This Una quote from the cita de la Bible. Biblia. I Apliqué mi mente applied my para mind conocer to la know sabiduría y wisdom para and to conocer know la locura y madness la and necedad. folly. I Percibo que perceive esto that también this no es más que un also esfuerzo is por el but a viento, striving after wind. For porque en in mucha much sabiduría hay mucha wisdom is aflicción, much vexation, y and el que he aumenta who el increases conocimiento, knowledge aumenta la tristeza. increases sorrow. Exactamente lo que Exactly nuestro what chico African Manny man está is diciendo saying aquí. here. El Kant's primer first name nombre is de Kant Emmanuel. es Emmanuel. Ahora He gives obtiene dos two ejemplos de lo que examples of what significa su this ética en la ethics práctica, means donde in tienes un deber, practice, where no you un have deber a basado en la duty, razón, no un deber basado en los not a valores, duty based no un on deber reason, basado en lo que not a sucederá duty cuando based cumplas upon con tu deber, values, not a sino un duty deber que based está upon what will garantizado por la happen when you lógica do your pura sin duty, experiencia, but a sin el duty mundo, that's o sin quien eres just para obedecer la ley guaranteed de la by coherencia pure o algo así. logic, without experience, without the world, without who you are, to be obeying the law of consistency or something. Ser pero But no. this is Estos son los ejemplos de the lo que examples of what it significa. means. Ser Be benéficos, beneficent, caritativos, dar, ser charitable, benéficos cuando giving. podemos es un To deber. be beneficent when we can is a duty. Y And además de besides esto, this, hay there are many muchas minds mentes so tan constituidas con sympathetically simpatía que, sin constituted ninguna that, otra vanidad o without interés any propio, other of encuentran placer vanity en or difundir la self-interest, alegría a su they alrededor y find pueden a tomar la luz pleasure en la in satisfacción de los spreading demás. joy around them, and can take delight in the satisfaction of others so Hasta far ahora as es su their own propio work. trabajo.
Pero sostengo que, en tal caso, una acción de este tipo, por más apropiada y amable que sea, no tiene, sin embargo, un verdadero valor moral. has nevertheless no true moral worth. Él He goes continúa on to diciendo, por say, otro lado, no, esa no es la on cita, the other lo hand, siento. no, that's not the quote, sorry. He Continúa goes on to diciendo después say, de ese after that ejemplo que si una example, that persona está tan if preocupada en su propia vida y en su propia a alma que person no is puede so reunir troubled ninguna in its simpatía own por la life and difícil its own situación de los soul that he demás, can't summon up any sympathy for the plight of others, y and no he le doesn't importa en care absoluto at lo que les all pase, what happens to them, pero but él he se hace makes actuar himself caritativamente, act entonces su charitably, acción tiene valor moral. then his action has moral worth. Then Entonces he's está acting actuando por from deber, duty, no not solo just de in acuerdo con el accordance with deber. duty. Now, Ahora, how do you ¿cómo sabes que know estás actuando por deber, que haces that algo you're como dar acting dinero a la from caridad? duty? That you do something like you give money to charity. Did I ¿Hice do eso porque that me gusta because I pensar en mí like mismo como una thinking of persona myself as caritativa o a me gusta charitable ver a la person, gente or I like mejor? seeing people better off? ¿O lo Or did hice I solo do it porque los just tengo y because lo I've haría got de them? todos modos, incluso And si I would no do it obtuviera anyway, ningún even if placer I de didn't ello? get any pleasure out of it. How ¿Cómo do you determinas determine that? eso? You No can't. puedes. No You puedes. can't. It Es is absolutamente absolutely imposible estar impossible to be seguro de que certain actuaste that you por deber, no acted por inclinación. from duty, not from inclination. You Tienes have la a oportunidad de chance estar más de of 5050 en being él si more actúas than en contra de cada 50-50 on it impulso vivo if en ti. you act against every living impulse in you. Si If te you torturas a torture ti mismo, yourself, si if te you entregas a la engage in abnegación, es self-denial, probable que no lo hayas hecho por algún motivo personal, it's pero él dice que cuando likely that miras you hacia didn't do adentro it for siempre lo some has personal encontrado, motive, but el he querido says yo when como you el look manantial de la acción. inside, you always find, quote, the dear self as the spring of action. Y And in de hecho, fact la is, suya. Bueno, so this is entonces a este es un counsel. consejo, Go sal y out hazte and daño hurt porque yourself tienes la oportunidad de que tal vez no se because haga por you tu have a propia chance of felicidad, maybe it sino not por deber. being done for your own happiness, but out of duty. Uh, Pero but su propia his teoría de own la acción theory humana. of human action. Tengo Have que to back up a respaldar una second. segunda. There are Hay two dos realidades realities for para la consciousness, conciencia to que work from funcionan para Plato. Platón. Es He's a Platonist. platónico. There's Como the el world mundo of de las apariencias, appearances, el the mundo physical físico, world, the el world mundo where donde there's hay a una computer pantalla de screen in front computadora of frente a me and mí y a un micrófono microphone y and a una cámara y camera and todo all that. eso. That's Así es just the como way parecen things ser las appear to be, cosas, not the way no they como son en really realidad. Y And luego then está el there's the reino nominal, el noumenal reino realm, de Chicago tal the como es en sí realm of mismo, no se Chicago llega a as it is Chicago in por esta itself, ruta o not esa ruta Chicago o is este reached by medio de this transporte que route es or puro o that route cualquier or cosa this pura means sin of ningún medio de transportation, but saberlo. Chicago pure or anything pure without any means of knowing it. So if Entonces, you have no si no means of tienes knowing it, the medios para noumenal saberlo, world la realidad reality del as it mundo nominal como really replemente es is unknown. incognoscible. Y And lo he says dice de that forma quite bastante explícita. explicitly. De Okay. acuerdo. Well, it Bueno, turns resulta out que you tienes un have a yo nominal. noumenal self. Hay There's una a persona person dentro de ti que inside es tu you verdadero that's your yo, pero no real puedes ser self, but you consciente de ello can't porque be cuando aware of intentas it hacer introspección y conocerte a because ti when you mismo, try eres to tú mismo tal como introspect te and pareces a ti know mismo. yourself, that's just yourself as you appear to yourself. Al Just igual like que when I cuando look miro out por the la window, ventana, that's eso not no es un estanque ahí fuera. a pond out there, Esa that's es la apariencia the de un appearance of estanque. a pond. El The estanque pond tal as it como es is in en sí itself, mismo, if there si es even que is such a existe thing, tal is cosa, forever es para impossible for siempre me to imposible know. de conocer para mí. Entonces, So, de in the la same misma way, when I manera, look cuando miro within hacia and adentro y say, digo, why did ¿por I qué do hice that? eso? Did I Lo do hice that porque, because, ya sabes, secretly it'll make secretamente me me hará happy? feliz. Hay There's a un yo noumenal nominal, self, there's hay your un yo real real con el que self, no puedes which you entrar en cannot get in contacto. touch with, you No puedes cannot know. saberlo. Por The la same misma reason razón, there's a real hay un pond and estanque you real y cannot no know it. puedes saberlo. But Pero hay there's un an yo apparent aparente. self. There's Hay a un yo self tal as it como se lo appears to parece al itself. yo. Y And ese that's es the el ego fenomenal, phenomenal el ser ego, fenomenal, the el ser que phenomenal te self, parece que the eres. self that it appears to you you are. El Free libre will albedrío se applies to the aplica al mundo noumenal numérico y el yo numérico world, tiene and the libre noumenal albedrío. self has free will.
Y es lo que tiene que obedecer. El yo fenoménico, tú cómo te apareces a ti mismo, es determinista. No tiene elección. Entonces, de hecho, nosotros, sus motivos son la felicidad, la vida, el bienestar, el disfrute y todas esas cosas materiales repugnantes no impuras que él odia. Así que el yo en un nivel, el yo que conoce siempre está podrido. Siempre actúa por inclinación, nunca por deber. El deber es la voz del yo numérico. En la medida en que diría que lo único que él permite que se pueda atravesar desde el mundo numérico, desde la realidad tal como es realmente, más allá de sus sentidos y más allá de cualquier categoría de la comprensión, como lo llamó, es un sentido del deber. Sí, sé que hay cosas que tengo que hacer. No quiero hacerlas, pero sé que lo siento. Ahora, por supuesto, era un alemán y los alemanes sienten que sí han aceptado el adoctrinamiento que recibieron de niños de la rodilla de la madre. Y Kant adoraba a su madre, que era una pietista cristiana. Así que sientes que no soy bueno y que hay cosas que debo hacer. Puedes evitar romper eso y actuar en tu propio interés. Puedes evitar ser egoísta. Todo el mundo es egoísta en el nivel del yo fenoménico. Pero tienes que hacer que tu yo numérico lo haga por deber. Bueno, ¿cómo puedes hacer eso? No puedes, pero la mejor oportunidad de intentarlo y te elevó un peldaño en el infierno es lastimarte a ti mismo. Sufre, pierde, muere, tortúrate a ti mismo y luego hay alguna posibilidad de que el ser querido, el ser fenoménico, haya sido dominado por el ser numérico, el sentido del deber. Así que como lo describió Ayn Rand, es una ética de la autotortura. Escribió en La rebelión de Atlas sobre la ética de la muerte, que es el altruismo, la moralidad de la muerte. La muerte es la meta hacia la que el altruismo te envía porque es un sacrificio de valores y el sacrificio total es la muerte. Bueno, Kant quiere la muerte por tortura lenta. Ahora aquí está el clímax. Sostengo que este es el ejemplo más malvado del filósofo más malvado de la historia. Es un deber mantener la propia vida. Ahora es un deber, no un deseo. Es un deber mantener la propia vida, y además, todos también tienen una inclinación directa a hacerlo. Pero por esta razón, el cuidado a menudo ansioso que la mayoría de los hombres toman para sus vidas no tiene valor intrínseco y su máxima, el principio en el que actúan, no tiene importancia moral. Preservan su vida como el deber no requiere duda, pero no porque el deber lo requiera. Por otro lado, si la adversidad y el dolor desesperado le han quitado por completo el gusto por la vida, si el desafortunado, de mente fuerte, indignado por su destino, más bien abatido, en lugar de abatido o abatido deseos de muerte y, sin embargo, preserva su vida sin amarla, no por inclinación o miedo, sino por deber, entonces su máxima tiene un valor moral. ¿Conseguiste eso? Y es que, literalmente, sentí náuseas cuando leí eso la primera vez. Si haces cosas para mantenerte con vida, para ser un poco feliz, que incluso si admitimos que el suicidio está mal y que tienes el deber de mantenerte con vida, no obtienes ningún crédito por eso. Esa es la acción de la inclinación a pesar de que está de acuerdo con. Pero si quieres morir, pero te obligas a seguir viviendo porque el Führer quiere que lo hagas, porque es tu deber, entonces tu acción es un trabajo moral.
then your action is moral work. La obediencia sin Obedience ganancia alguna without otorga más any valor. gain whatsoever grants moral worth. Pero But even incluso then, in entonces, the al end, final, sabemos we que el know ser that it's querido the está dear debajo self de él that's de leading alguna you manera. somehow. Now Ahora let's cerremos close con with algo más, something no más, totalmente positivo. more, Ayn Rand en el not discurso more, de Gold. totally positive. Ayn Rand in Galt's speech. Well, Bueno, this first one este is not. primero no lo es. The El first one primero no es is del not from discurso de Galt's Gold. speech. La The cita widespread, generalizada, quoting, el the miedo widespread generalizado o el fear resentimiento de and la or moralidad, el resentment of sentimiento de que la morality, moralidad es un the enemigo, feeling un that reino mohoso morality de is an sufrimiento y enemy, aburrimiento sin sentido no a es el musty producto de realm of códigos suffering and místicos, senselessness ascéticos o and boredom, cristianos como tales, is not sino the un product monumento of al depósito mystic, más feo de odio por la ascetic, or vida, Christian el hombre y la truths as razón, such, el alma de but a Immanuel Kant. monument to the ugliest repository of hatred for life, man, and reason, the soul of Immanuel Kant. I Dije said que I would end on a terminaría con algo positive. That's positivo que es just positivo por positive implicación. by implication. Here's Aquí the está lo positive positivo del from Galt's discurso. speech. The El purpose propósito de of la moralidad es morality enseñarte a no is sufrir to y morir, teach you sino a not to disfrutar y vivir. suffer and die, but to enjoy yourself and live. Thank you. Gracias. I Veré will si see hay if there's alguna any pregunta en el chat que questions sea in the relevante, chat that que esté are relacionada con that esto. are on this. Sí, Yeah, I veo see uno one ahí right there. mismo. You put them ¿Los up? pusiste? Yeah. Sí. So Así que I espero, hope you ya know it sabes, sinks que se in. hunda. Vivir Living solo es is aceptable si only lo odias y quieres acceptable morir. if you hate it and want to die. Um, Ryan Ryan dice, hola, he hablado de says, Kant hello, con un I've amigo discussed que Kant no lo with a friend who considera does not malvado, consider him más bien evil, digno de rather worthy of consideración. considering. Bueno, Of por course, unless supuesto, you've a been menos que guided te by guíe Ayn Ayn Rand, Rand, no lo you're vas a not going to get conseguir. it. That's Eso es. I Llego a la conclude that you conclusión de have que to hay que study estudiar Rand bien a well to Rand have a para tener un reference point punto de for Kant's referencia para el view. mal Your de Kant. opinion is this true? No Not es that que you tengas que have to, hacerlo, but if you're pero not si a no eres un professional filósofo philosopher who profesional lives que in se ha books, dedicado, no diría I años, wouldn't say pero years, but probablemente you probably necesites need 3 meses. 3 months. Uh, Sí, yeah, I creo que think you necesitas do la need ayuda the de una help of buena a good fuente secondary secundaria y no hay source, and nada there's mejor none que el better ensayo tío than the para el nuevo Cahiers for intelectual, the new donde toma a intellectual, Kant y se deshace de ellos de una which manera takes up que nadie Kant lo ha and hecho antes. disposes of him in a way that no one ever has before. Y And puedes levantarte en solo un día. you can get a leg up, though, in just a day. Y te And I recomiendo que recommend lo you do hagas. this. You read Leíste Principios Fundamental Fundamentales de Principles la of the Metafísica de Metaphysics la of Moral de No Morals Puedo. by I. Kant. Es It's short. corto. I No don't know sé if si you lo can puedes ver y no lo see it, necesitas, and you aunque a don't need ti to, te ayudaría a although pasar. it would help to go through. It's Son 70 70 páginas pages, aproximadamente. approximately. Y ahí And es donde that's where I obtuve got la the cita quote sobre si about quieres vivir, you want no to live, obtienes crédito por ello. you get no credit for it. If Si you no quieres don't want vivir, to si live, if prefieres you morir, would si rather odias die, if vivir, you hate entonces living, eres bueno. well, Sigues then viviendo, you go eres on una living, buena you're a good persona. person. Eso That's está right. justo ahí. Aquí It's están two los dos examples. If ejemplos. you like Si te helping gusta ayudar people, a la gente, you get no no obtienes credit. crédito. If you Si don't no te like gusta helping ayudar a la people, but you gente, make pero yourself te do it, obligas a you hacerlo, get credit. obtienes crédito. Igual Equal a to Realidades Realities pregunte, asks, ¿cuál es el what is mejor the método best de method of aprendizaje de learning content? contenido? What he Lo que actually realmente says. dice, y And vale is la it pena even aprender para worth reading for alguien que no someone es un who's not a filósofo profesional, professional filósofo profesional, creo philosopher? que te refieres. Well, Bueno, no, no, he's no not vale worth la pena learning in aprenderlo en detalle, detail, pero es but muy it's bueno very conocerlo a good él to y a otros have filósofos importantes. some acquaintance with him. And other major philosophers. Now, I Ahora have tengo un punto de a vista definido sobre esto, definite view sobre on cómo this, estudiar a los on how filósofos to históricos study que no es historical común. philosophers that is not common. Y And I creo think que it's es muy very bueno. good. Y me And I wonder if pregunto I si should save debería that for guardar eso next para la time. próxima vez. Um, He I've visto el seen nombre de Equal Qual to Reality Reality's name antes, before, así que la so próxima vez pregúntame next time just cualquier ask me cosa. anything. ¿Por qué Why don't no we start empezamos off con with eso? that? Because Porque that's es a una really pregunta realmente interesting question. interesante. How do you ¿Cómo study estudias these a estos philosophers? filósofos? ¿Y And vale la is it pena? worth it? Así So que I will responderé a answer eso en la that primera in pregunta la the próxima first vez, question el next próximo time, lunes. next Monday.
Será una hora diferente en los Estados Unidos, pero la misma hora en el Reino Unido. Pasamos por nuestro horario de verano y este fin de semana y el Reino Unido ya lo ha hecho. Muchas gracias. Espero poder abordar esa y cualquier otra pregunta que tenga el próximo lunes. Adiós.